Una de las ventajas que tiene Classroom es las herramientas con las que cuenta, y entre ellas hay una opción que aparece en el botón de crear que se llama pregunta. ¿Para qué sirve esta pregunta? Bueno, esta tiene dos finalidades. Una, para poder elaborar una encuesta muy rápida en los alumnos, y la segunda nos puede servir incluso para poder generar algún debate con los mismos chicos. Vamos a generar cualquiera de las dos. Primera, nos vamos a pregunta, y en pregunta nos aparece la opción de pregunta. Y aquí podemos hacer una encuesta muy rápida. Vamos a pensar. Se me ocurre que dimos la clase de matemáticas y quiero saber rápidamente si los niños entendieron cuál es el valor correcto de pi, para ver si no hay confusión. Entonces yo le estoy haciendo justamente esta pregunta. Después dice instrucciones. Aquí en las instrucciones puedo yo hacer algún énfasis o alguna aclaración con relación a la pregunta. Contesta verazmente, a lo mejor si es verifica bien los resultados, toma en cuenta algún elemento que consideremos sea importante para ponerlo, lo ponemos acá. De lo contrario, se podría quedar en blanco. La que vamos a ocupar en esta ocasión para esta pregunta va a ser la de opción múltiple. Y aquí en la de opción múltiple yo le pongo, y vean cómo inmediatamente aparecen estas opciones, en donde yo puedo poner las respuestas que el alumno puede elegir entre ellas y saber si de esta manera todos pudieron comprender la información. Simplemente escribo las respuestas y inmediatamente que pongo yo las respuestas, pues aquí le estoy dando las opciones al alumno. Esto es para verificar, insisto, el conocimiento. Después, pues si nosotros queremos agregar algún video, alguna información extra, ya reconocemos estos dos botones que nos sirven justamente para agregar elementos extras a la pregunta y de esta manera poder hacerla más enriquecida la pregunta. Posteriormente tenemos la opción de para, en donde podemos agregar a todos los alumnos o solamente a uno. Aquí en la de puntos, si esta pregunta a lo mejor es un proceso evaluativo al final, posiblemente no queramos calificarla, simple y sencillamente sea la participación del alumno para verificar si comprendieron bien el tema. Entonces me puedo ir a esta opción y poder poner no calificar. Pero si a lo mejor implica un proceso de evaluación que requiera un valor, pues inmediatamente pues le ponemos el valor que corresponda a la calificación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí podemos ir escogiendo cómo lo vamos a calificar o no calificar. ¿Cuándo es la fecha de entrega? En el momento que vayamos a pedir que nos entregue el alumno esta pregunta, pues bueno, lo marcamos y de esta manera el alumno sabría cuándo tiene que contestar esta pregunta si es que la dejamos de tarea. Y lo mismo con el tema. Escogemos el tema en el cual estemos trabajando. Luego aparece, los alumnos pueden ver el resumen de la clase. ¿Qué significa esto? Si yo lo dejo habilitado, una vez que el alumno conteste la pregunta, podrá ir viendo cómo están contestando sus compañeros. ¿A qué me refiero? Que verán una gráfica en donde podrán visualizar cómo van avanzando las votaciones y de esta manera saber si él se equivocó o si la mayoría se equivocó o cómo es que respondieron. Si yo lo dejara inhabilitado, simplemente el alumno contesta y solo yo como maestro podré ver los resultados. Y con esto, pues ya vamos al botón que ya sabemos todos y lo conocemos, que es el botón de preguntar, programar o guardar. Y en este caso, como lo voy a habilitar en este momento, le voy a poner preguntar. Y esperaré a que el alumno conteste. Una vez que los alumnos comiencen a contestar, vean cómo me cambia el colorcito de la actividad, indicando que ya hubo respuestas. Yo como maestro ingresaré a esta zona y inmediatamente podré ver acá cuántos alumnos ya me contestaron, de cuántos. Si ya está asignado, significa que hay alumnos todavía pendientes por contestar. Y automáticamente puedo ver las respuestas de modo gráfico de cómo contestaron. Y aquí puedo ver que la mayoría contestó de manera correcta, pero hubo alguien que no contestó correctamente. Si yo quiero saber quién fue ese alguien que contestó incorrectamente, simplemente me voy a ver pregunta. Y aquí en ver pregunta yo puedo ir revisando de cada alumno qué fue lo que contestó. Y yo me voy aquí a Alejandro y entonces veo que él puso 3.59, la cual es incorrecto. Puedo ver a Jorge y él puso esta y puedo ver a otro y también puso esta. Entonces el que se equivocó fue Alejandro y es el que está equivocado. Entonces de esta manera yo puedo retroalimentarle específicamente a él o puedo manejarlo en toda la clase a modo de que se den cuenta cuál es el error, no evidenciando al alumno, pero sí de esta manera procurando reforzar el aprendizaje y de esta manera que quede mejor aprendido. Esa es una forma de hacer las preguntas. Vamos con la otra manera de hacer la pregunta. La pregunta va a ser a modo de abierta. ¿Qué significa esto?
Al momento de ponerle la pregunta, vamos a escoger la opción que dice respuesta breve. Y vamos a hacer la pregunta. Y aquí le estoy haciendo la pregunta al alumno. ¿Cuáles son las causas de los sismos? Entonces, vamos a dejarla como respuesta breve. ¿Qué significa respuesta breve? Significa que le va a abrir un espacio al alumno para que él pueda escribir la respuesta. Es decir, aquí no va a tener que seleccionar las opciones, sino que simple y sencillamente va a tener que escribir tal cual la respuesta. Y si se dan cuenta, no aparecen aquí las opciones de los 3 puntitos, se desaparecen automáticamente y llenamos todos los datos conforme lo estemos considerando calificar. Posteriormente a ello, tendremos dos opciones que ustedes podrán ocupar. La primera dice, los alumnos pueden responderse entre sí y los alumnos pueden editar la respuesta. ¿Para qué es cada una? Si yo dejo habilitados los alumnos pueden responderse entre sí, implica que cuando el alumno conteste, le aparecerá una opción para ver la respuesta de sus compañeros y de esta manera poder aportar algún elemento extra a la respuesta. Esto se conoce comúnmente como foro. Entonces, hay una oportunidad de que puedan ir debatiendo sobre algún tema, sobre algún concepto, y de esta manera irse contestando entre ellos. Se determina un tiempo específico y los alumnos pueden ir trabajando con esta pregunta. La segunda opción dice, los alumnos pueden editar la respuesta. ¿Esto qué implica? Si el alumno ya escribió algo y se dio cuenta que se equivocó o que alguien más lo está poniendo de manera distinta y que él quiere corregirlo, si yo le pongo habilitado esto, permitirá que el alumno pueda regresar a su pregunta y pueda cambiar su respuesta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces son las dos opciones que tenemos. Dependerá del tipo de pregunta o de lo que el maestro quiera indagar en esta parte para poderla configurar de manera apropiada. En este caso yo voy a dejarla que debatan entre sí, pero que no modifique ya su respuesta. Una vez que ya la escriba, ya debe de quedar firme. Y de igual manera, mandamos la pregunta. Aparecerá de igual forma que la anterior, ¿sí? Si se dan cuenta, acá la tenemos. Dice la pregunta, ¿cómo consideras los casos principales? ¿Y qué es lo que tendrá que hacer el alumno? Contestarla, simple y sencillamente. Como podemos ver en este momento, simplemente están asignadas la tarea, pero nadie ha contestado. Una vez que vemos que ya los alumnos han contestado las preguntas, yo puedo ir a revisarlas y puedo darme cuenta de las respuestas de cada alumno, ¿sí? Y observemos cómo les dejé abierto para que entre ellos mismos debatieran. Puedo darme cuenta que a Jorge Rosales sí le pusieron alguna respuesta. Entonces le doy clic acá y puedo ver quién le participó y quién le contestó. Y incluso yo también puedo darle respuesta a la información que el alumno está poniendo. Entonces, estas son las dos maneras en que yo puedo hacer preguntas muy simples a la clase y esto puede servir para evidenciar, para evaluar al final un trabajo o poder retroalimentar el trabajo de la clase. Para eso están las preguntas.